Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único podcast que siempre tiene las zapatillas listas. Hoy me encuentro con Patricio Createy y con un invitado muy especial, el excongresista Mauricio Mulder, una persona que tiene gran experiencia como parlamentario. Si no me equivoco, ha tenido como periodos ininterrumpidos desde el 2001 hasta el 2019, cuando ocurrió aquella lamentable disolución. Y queríamos hacer un capítulo donde podamos no solo conocer a nuestro entrevistado, sino también discutir con él, tomando prestada su amplia experiencia en política peruana, ciertas cuestiones de fondo y también ciertas cuestiones de actualidad. Así que, cortando con este preámbulo, les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal esta semana? Bueno, bien, viendo que las cosas poco a poco pueden nuevamente colocarse en donde le corresponde. Hoy día se ha dado a conocer que se ha votado por 87 votos, primera votación, una reforma que sí se necesitaba del Congreso de la República, con la reelección que había eliminado el señor Vizcarra, golpista, y también podríamos hablar de cómo es que el Tribunal Constitucional ha determinado eso, y al mismo tiempo el hecho de que también se está planteando la posibilidad de una bicameralidad, es decir, crear un Senado. Bueno, todas esas cosas van a ser seguramente discutidas, va a haber todo tipo de polémicas, pero creo que estamos ya desmontando todo el andamiaje golpista que se incubó a partir del momento en el que Vizcarra asumió el poder, ¿no? Yo creo que voy a adelantar un poco un tema que vamos a abordar más adelante, pero una pregunta que acaba de surgir por lo que acaba de decir es ¿qué opina de que se haya frustrado el regreso a la bicameralidad con el argumento de la no reelección de diputados a senadores? Bueno, es parte de la argumentación que tienen aquellos que creen que el Parlamento no sirve, no debería existir porque fastidia, no deja trabajar, etcétera, entre comillas. Esa es una visión que es dictatorial, es decir, desde el punto de vista de que hablar no es bueno para la política. Claro. Y con esos conceptos fue que Fujimori se tiró abajo la Constitución del 79, que tenía bicameralidad y funcionaba. Y desde entonces era que no, ¿para qué van a hablar? 1 minuto, 2 minutos, y así se estableció el Congreso. Prácticamente todos estos en la última década, ¿no? Claro. Y no se ha podido recuperar lo que es el valor del debate político. Porque la única manera de que la gente se ponga de acuerdo, los seres humanos se pongan de acuerdo, es hablando. ¿No? Claro. Y el arte de hablar se convirtió en algo peyorativo. Empezaron a decir, no, ese es flor, ese es flor. ¿Eso por qué? Porque no estudian, no saben qué cosa decir y entonces dicen cualquier cosa. Y eso es lo que se puso como regla de fondo en el Perú. Yo hoy día veo en el Parlamento peruano que las intervenciones de los parlamentarios a la hora de decir la votación de un proyecto de ley son pantomimas. O sea, están leyendo un discurso, pero la votación ya la decidieron previamente, ya la arreglaron entre las bancadas. ¿Esto siempre ha sido así? Bueno, es que es lo deseable, que cuando uno haga una propuesta y diga esto se debe hacer, etcétera, que tú puedas haberlo consensuado con algunos otros grupos para que pueda tener una cierta solidez. Y eso obliga a que tú hables con gente que no pertenecen a tu bancana solamente. Y lo bueno de eso es que obliga al parlamentario a entenderse con otras personas que piensan distinto. Y eso es la democracia, pues. Claro. Porque si no, o sea, si yo voy a imponer mi punto de vista, entonces es dictadura, ¿no es cierto? Claro, ¿Y cómo se aprende eso? En el Parlamento. Pero si tú no tienes previamente un trabajo partidario, es decir, si te involucraste en un partido político, allí
ahí es un microcosmos como el del Congreso, porque también tienes enemigos internos, también tienes todo tipo de intrigas y cosas, y eso te tiembla para la política y te permite ir avanzando dentro de un partido político. Cuando llegas a un Congreso ya tienes cierto expertise. En cambio, ahora no, pues como destruyeron el sistema político, y lo hizo el señor Tuesta como sicario del señor Vizcarra, la gente que ha entrado al Congreso es gente que no tenía ningún pasado político. Claro. Han entrado improvisados, no tienen ningún tipo de lealtad con el partido que los ha llevado, se van de un lado para otro porque creen que es así, pues. Pero si se obliga que las personas que entren por un partido y que son votadas por el ciudadano por ese partido se mantengan, eso cambiaría las cosas. Claro. Quien dejó justamente las cosas así tan mal fue el Tribunal Constitucional anterior que manejaba la señora Ledesma. Y eso hay que revertirlo. Ahora, vamos a pasar a hablar de usted, de Mauricio Mulder. Patricio ha preparado para eso hay un video, algunas preguntas sobre su vida, sobre su militancia en el APRA. Y hay un video exacto, hay un video para graficar lo que es la personalidad de Mauricio Mulder. Queremos mostrarle al público el siguiente video. Así que adelante, producción. En Willax, me acuerdo que fuiste con tu camioneta a entrevistarme a mí en el Congreso de la República y yo te dije estas cosas. Y tú estabas muy condescendiente, decías que efectivamente... Condescendiente no creo. Y ahora estás al revés. No, condescendiente no creo. Te has caviarizado. No, pero tú tienes una foto con Fidel Castro. Sí, y claro. Ahora el loco. Yo lo fui a ver. Claro, por supuesto pues entonces que sí. No me vengas. Pues. ¿Y qué? ¿Tener una foto con Fidel Castro ¿Eras indica castrista? Que no? ¿Cómo que no? ¿Admirabas a Fidel Castro? ¿Lo mirabas con cara de enamorado? No. Claro. A ver. O sea que si tú y yo estamos en estos momentos en una foto, ¿tú estás enamorado de mí? No, imagínate. Ah, bueno. De que tú estabas atrás. Sí, porque atrás yo era, de Castro. ¿sabes cómo tú fui? Le custodiabas las espaldas ¿Sabes a cómo Castro? fui? Porque yo era, ¿sabes qué? Periodista. Yo también. Ya, no, tú no eras periodista. No, eres yo un soy niño periodista. En esa época. No, yo soy periodista. Ya, pero yo en ese momento estaba en Cuba cubriendo. Pero para mi periódico. Castro, ¿o no? Estaba cubriendo. ¿Pero eras castrista o no? No, como yo soy aprista toda mi vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero no te exaltes, tranquilo. No, es que me vienes ahora con esos airecitos. No, es que tú vienes a atacar tu combi. Atacar, no. Tranquilo, pues, relájate. No, pues, un momentito. ¿No ibas con tu combi al Congreso? Sí. Entonces, ¿eso es un ataque? Pero no, pues, pero vienes con tu sonsonete, pues, tranquilo. Toma agua. No me da la gana. ¿Qué te pasa? Vos me vas a poner, toma agua. ¿Qué te crees? Relájate. No me da la gana de relajarme, pues. Pucha. Bueno, hay que ser así, ¿no? No te puedes dejar amedrentar por un periodista que se las da de saberlo todo. Sí, pues, y además que hace poses, no es el que él era, y justamente eso yo se lo recordé en ese momento. Con lo de la él combi. no era así, él hace, digamos, cada noche hace una transformación. Una presentación teatral de sí Claro. mismo. Es que, pero él... Porque yo me acuerdo que cuando él llegaba y trabajaba en Willax, estacionaban ahí en la puerta del Congreso y él era mucho más tranquilito, era un gordito bonachón. Buena gente y anticomunista, muerte. ¿no? Claro. Pero entonces, claro, se pasa al N y se ahora ¿no? se cree Jaime Bailey. Ha vendido su antiguamente alma. se decía así en el periodismo, ¿no? O sea, a ver, hágame una nota sobre este tema, ¿a favor o en contra? Ese tipo de periodistas, Claro, yo se lo saqué pues en su momento. Pero bueno, es buen muchacho. Bueno, Mauricio, queremos preguntarle un poco, ya que el clásico ha sido hace poco, ¿usted es de la U, de la Alianza o tiene otro...? No, yo soy del Boys. Del Boys. Del Boys, Siempre sí. del Boys, ¿no? Sí, siempre he sido del Boys. Chalaco, claro. Pero también es un mundo muy complicado, como el de la política. Hay una crisis muy grande del fútbol. No es lo que es, por ejemplo, en Europa o en países donde hay una verdadera presencia, como Argentina, México. Y entonces un equipo como el Boys es bien difícil sacarlo a flote, Claro, ¿no? claro. No tienes padrinos, no es como que tengas una cervecera o cosas así.
Incluso los equipos grandes como la U y la Alianza tienen enormes problemas. Claro, les cuesta. Yo con todo respeto, justo le comentaba a Patricio hace poco, oye, ¿por qué cada vez que conversamos del Boys estamos celebrando que desarmó el descenso? Sí, siempre estamos así. Siempre estamos acostumbrados a estar en la... Bueno, pero han sido un equipo grande y con trayectoria hace, muchos años. Es uno de los grandes. Pero es de los, o sea, por lo menos, sí. es de los... Es el cuarto grande. Es el cuarto de más grande, de ¿no? campeonatos. Claro. Sí. Y tiene mucha identidad. Eso es cierto. Tiene mucha identidad, Sí, ¿no? sí. Y cuando uno está en el Callao y vas a ver los partidos, se ve una identidad muy grande y eso es juntamente tiene que ver también con la identidad chalaca, ¿no? Es bien interesante, es bien interesante. Sucede también en otras partes del Perú, ¿no? Pero en el caso del Callao, por ser muy criollo, es distinto. Y pongo en relieve, para volver a la política, que cuando querían tomar Lima y se fueron al Callao, ¿qué les pasó? Salieron todos los chalacos y lo votaron. Claro. Esa es la identidad chalaca. Sí, es verdad. Es cierto. ¿Y es del Boys porque usted ha nacido en el Callao? ¿O? No, yo soy nacido en Lima, pero siempre he tenido una vinculación. Afinidad. Sí, porque desde muy chico, en tranvía todavía, yo iba todos los domingos a La Punta, donde vivía una tía, que era tía de mi mamá, y lo pasábamos muy bien, ¿no? Y en el verano también y todo eso. Entonces, claro, ahí tenía los amigos del barrio, me imagino. Exactamente. Y así como tiene esa afinidad por Boys, ¿cómo surge la afinidad o el amor por el APRA, ¿no? Bueno, y un poco ¿Cómo cuéntenos nace esa historia de amor? Claro. Bueno, el APRA tiene una cosa interesante porque hay mucha identidad generacional. Pero en el caso mío, mi mamá, ella no era política, trabajaba en una compañía de minas, era secretaria. Su padre, o sea, mi abuelo, que casi no lo conocí porque murió el año 62, yo nací en el 56, él era un militante del Claudio Bedoya, era militante del APRA. Pero lo que me acercó al APRA fue una anécdota. Yo estaba yéndome al colegio en un bus y vi en un kiosco, habían puesto, el diario Expreso había puesto, recuerdan masacre aprista. Eso sería el año 70 más o menos. Claro. Yo tenía en ese momento... Estaba ya en todos los periódicos, estaban tomados por el gobierno de Velasco, etcétera, Claro. ¿no? ¿Y a qué masacre se refería? Y entonces yo no sabía a qué se refería, ¿no? Y cuando llegué a mi casa le pregunté a mi mamá y ella me dijo, bueno, pues ese fue justamente lo que ocurrió el año 32 cuando hubo un choque fuerte y hubo muchos muertos y una represión muy grande. Pero ¿te interesa? Acaba de salir un libro, mi mamá me dijo eso, que se llama El año de la barbarie, escrito por Guillermo Sondray. Y lo leí, pero además es que Sondray era un escritor de primera, pucha, que era un capo. Y todas las crónicas que tú lees de él son de primera. Sí, la verdad que sí. Y leí el libro y después de haberlo terminado, mi mamá me dijo, y lo interesante es que la mayoría de los que mencionan ahí están todos vivos. Ahí yo me quedé medio así. Y entonces un día dije, voy al partido para verlo. Y fui al partido. Había una compañerita que tenía un montón de libros que vendía y me vendió un libro de la Revolución del 32 y me dijo clarito, la compañera se llamaba Margarita, ¿por qué no se lo hace firmar al jefe? ¿Cómo? Dije yo. Sí, está ahí. Vaya. Y yo me presenté con mi libro y estaba ella de la Torre sentado ahí. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? Yo tenía en ese momento 16 años. Y estaba con varios jóvenes, estaba Luis Alberto Sánchez ahí que entraba y salía, etcétera, y me dijo, pasa. Y me lo puede firmar, ya de frente le dije compañero, ¿no? Porque escuchaba que todos le decían a él compañero. Claro. Y ahí tengo la rúbrica que me ha puesto, ¿no? Y me acuerdo que me preguntó, ¿en qué universidad estás? En la Católica, le dije. Me dijo, la Católica es ahora lo que era San Marcos en mi época. Claro, me dijo así. Porque en ese espacio de la época militar, la Católica
los militares no se metieron con los curas. Entonces el padre MacGregor logró hacer que la Universidad Católica fuera muy ecuménica, ¿no? En cambio, en todas las demás universidades había violencia, había choque. En San Marcos no podía hacer nada. La misma Villarreal era muy también impugnaz, ¿no? También en el testamento de Larriba Agüero, el objetivo era que se cree una nueva universidad, que sea lo que ya no era San Marcos en la época de su muerte. Así es. Y eso es tiene una historia, ¿no? Porque Ribagüero, que era, ¿cómo podríamos decir? Un cucufato, era muy... Estoy seguro de que no hubiese querido de que todo el fundo pando que era de él esté ahora a favor de estas posiciones caviaronas que existen y que no tienen nada que ver con lo que dice la iglesia. Bueno, pero así es, pues. Así es. Sí, pues lamentablemente los tiempos cambian. Así es. Claro, se debe estar revolcando en la tumba. Entonces, otra pregunta que me parece muy importante es a muchos, sobre todo de nuestra generación, no nos queda claro qué es el pensamiento de Aya de la Torre, qué es el pensamiento aprista, cuál es su propuesta. En simple, muchos dicen ya, el APRA era un partido de izquierdas no marxista, que en cierto punto, ya con el segundo gobierno de Alan García, adopta las medidas. Se derechizó, por decirlo. Se derechizó en el tema económico, adopta las medidas que son las pragmáticas necesarias para hacer crecer el país, pero yo personalmente no entiendo lo que es el pensamiento de Aya de la Torre, lo que es el aprismo. Cuando se genera la idea del aprismo y de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que Aya de la Torre a los 29 años tenía ya en la cabeza, y como dirigente estudiantil lo deportaron a México, él se enriqueció mucho de la Revolución Mexicana, y a partir de allí entró en discusiones primero y después debates ya abiertos y finalmente rupturas con lo que era en ese momento la Internacional Comunista. Y en ese momento los comunistas, como siempre, tienen un punto de que el que no está con ellos es enemigo. Exacto. ¿No es cierto? Y entonces Aya de la Torre fue declarado por, en ese caso era Eudosio Rabines, que era el hombre de Moscú en el Perú. Lo expulsaron de lo que en ese momento era una simple idea de juntar a todos los pueblos de América del Sur. La idea era, porque si Estados Unidos es el país Estados Unidos del Norte, creemos los Estados Unidos del Sur, ¿no? Esa idea se quedó flotando, pero Aya la mantuvo cuando fue a México y creó ahí la Alianza Popular Americana, y de lo que se va a cumplir 100 años el próximo año. Entonces, el pensamiento de aprista es un pensamiento de lo que se puede llamar izquierda democrática. Es decir, creemos en los derechos fundamentales, creemos en las elecciones, no en los gobiernos totalitarios. Creemos en que la democracia debe servir para que haya más igualdad y menos injusticia, que la democracia no debe ser ciega frente a los problemas de clase que se forman en los países, y que por tanto la democracia es un instrumento para buscar la igualdad y la justicia social, no el Estado. O sea, el Estado sí debe tener una presencia, según el punto nuestro original y sólido, porque después han habido algunas modificaciones, no, sino adecuaciones. El Estado debe tener un rol piloto, pero ese rol piloto no debe perjudicar el sistema democrático. Cuando usted habla de la democracia, se puede entender una democracia con participación ciudadana, no solo a nivel de ir a las urnas a votar, sino también a nivel de asociaciones civiles, los cuerpos vivos y orgánicos de la sociedad civil, o se refiere netamente a la democracia como el sistema republicano. En realidad, a lo primero que tú señalas, creemos que la sociedad tiene que estar organizada,
que tienen que haber no solamente partidos políticos, sino que tienen que haber fuerzas que representen sus intereses democráticamente y las pongan en debate en un país democrático, para que cada persona que tenga una vocación o una búsqueda de hacer digamos, una inversión o lo que fuera, tenga un marco sólido que le permita defender sus derechos y al mismo tiempo no se pisoteen los derechos de otros porque has crecido demasiado y puedas hacer monopolios o cosas como esa, ¿no? Ahora, ese es el pensamiento. Y entonces ese pensamiento para los comunistas es un capitalismo revisionismo, es un ¿no? revisionismo. Y entonces desde el año 26 que viene esa ruptura, siempre hemos estado separados, ¿no? Claro, sería una suerte de ver al Estado en su rol subsidiario. Sí, ¿no? Claro, sí, por pero eso no necesariamente, ¿no? Es un subsidiario, pero no en el sentido de que haya esto que lo haga el particular y nosotros somos el Estado porque tú eres el subsidiario. No, hay que vigilar también al particular para que no abuse, ¿no es cierto? Digamos, esa es un poco la diferencia. Un poco para que el público lo entienda, si usted lo trata de catalogar al APRA o el pensamiento aprista, podríamos decir que es un verdadero centro. O un centro izquierda. Sí, nosotros más estamos cómodos con la centro izquierda. Ya. El partido aprista peruano es miembro de la Internacional Socialista, la socialdemócrata, claro, de pleno derecho. Allá de la Torre, además, el año 76, cuando esa internacional salió de Europa, porque hasta el año 75 esa internacional socialdemócrata funcionaba solamente alrededor del partido italiano y el partido francés, cuyos partidos comunistas se habían puesto a la moda en ese momento, ¿no? Y Haya de la Torre estuve presente con ellos, y cuando después ya se creó aquí en Sudamérica la filial de la Internacional Socialdemócrata, bueno, ahí nosotros hemos estado como fundadores, ¿no? También. Claro, o sea que esa es nuestra vertiente, ¿no? Claro. Bueno, continuando con las preguntas, es imposible hablar es imposible hablar del APRA, y es imposible hablar con alguien como usted, con una trayectoria tan larga, tan importante en el APRA, sin mencionar 50 años tengo de militancia. Sin mencionar a Alan García. Ah, no, claro. Nuestro querido Alan. Sí. Entonces, mi primera pregunta es una curiosidad personal, y es, ¿ustedes esperaban ganar las elecciones del 2006? Las del 2006, sí. Mira, Alan había estructurado una fórmula que la había tomado de las guerras que él había estudiado en Francia y que generaron la derrota del Kaiser y el triunfo de Napoleón. Y entonces él dijo, por supuesto yo soy Napoleón, Humala es el Kaiser, ¿no? El que va a perder, y entonces nosotros tenemos que generar lo que al final se hizo, ¿no? O sea, es el malo, nosotros somos los buenos. Claro. Y eso permitió que se ganara, aunque fue apretado, ¿no? Pero bien ajustado. Sí. Pero eso permitió de que pudiéramos ganar esas elecciones y pudiéramos tener una célula parlamentaria aprista que pudo acompañar durante todo ese tiempo al gobierno. Porque si no tienes, si estás en el Parlamento y no tienes nada en el Ejecutivo, no estás para nada. Entonces eso se tiene que siempre que combinar, ¿no? Ahora, y ese gobierno justamente fue un gran gobierno, fue un éxito. Posiblemente el mejor gobierno que hemos tenido desde la vuelta, digamos, a la democracia. Sí. Ha sido el gobierno con mayor crecimiento, con mejor índice de educación. Eso salud, yo creo que ya no está en discusión, ¿no? Incluso yo soy un poco más radical en ese tema, porque yo creo que es el mejor gobierno de toda la historia del Perú. Porque si tú pones, o sea, desde 1821,
que fueron una etapa de 40 años Claro, de militarismos. de caudillos. Después Sí, de los sí, sí, consignatarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca había un gobierno que haya generado Claro. la riqueza que se generó ahí, que haya sacado a tanta gente de la pobreza. Bueno, al menos en democracia, porque tal Y vez por ahí, encima en democracia. tal vez por ahí el gobierno podría, Claro, Sí. pero demoró más años porque fue un... ¿no? Sí. Pero era una dictadura. pero Claro, en democracia yo sí se la doy. Ahora, yo lo que mi pregunta era un poco en ese gran gobierno que hubo en el 2006, en la comparativa que muchos hacen del primer gobierno de Alan, hay muchos que aún tienen un poco, o sea, hay muchos que han visto al APRA con diferentes ojos y creo que a partir de ese gobierno han generado también Una afinidad, ¿no? una afinidad distinta, ¿no? O sea, Sí, de sí. alguna forma se limpió un poco los errores del pasado Claro. y con ese Claro, gobierno... hablando en términos ya corporativos, la reputación del APRA como marca Claro. se ha revalorizado. Sí, claro. Pero- Bueno, ahí hay una parte de la historia que se ha contado, pero no toda, ¿no? Sí que tendría que escribirse sobre ese tema. En el primer gobierno, nosotros fuimos muy dogmáticos. En realidad entrábamos al gobierno, nunca había estado el APRA en el gobierno, y entonces tuvimos un pecado de sectarismo. Y además de dogmatismo, porque creíamos que estatizar era lo mejor, Claro. cosas como esas, ¿no? Siguieron a rajatabla lo que era el pensamiento. Lo que era el canon de la izquierda. Claro, ¿no? claro. Y en el fondo, Alan lo ha escrito eso en uno de sus libros, en las metamemorias también. En el fondo, nosotros hicimos lo que había hecho Velasco, solamente que lo estábamos haciendo en En democracia. democracia. Y entonces, en realidad, los resultados fueron desastrosos justamente por eso. Pero bueno, Y la experiencia es lo que hizo es que años después se pudo hacer justamente todo lo contrario. Ahora, para romper una lanza en favor de ustedes, fue lo que el pueblo votó. Bueno, efectivamente, ¿no? Y además la votó. Imagínate que el voto, Sí, además, cuando terminó ese gobierno, Lucho Alba, que fue el candidato, sacó 23%. Y, o sea, Claro. es que eso se había generado mucha movilización política de la sociedad. También el hecho que el APRA haya estado tan apartado de la política por las muchas censuras que tuvo, quizás también eso hizo que al momento de que el APRA ya jugara más en democracia y llegara al poder en este primer intento, hubiera ese amateurismo, ¿no? Porque quizás, como siempre estuvo en la clandestinidad prácticamente. Cierto, pero una vez le preguntaron a Alan, ¿cuál es la diferencia entre el primer gobierno y el segundo gobierno? Y Alan dijo, la madurez. La madurez. Claro. En el primero no había madurez y en el segundo ya había madurez. Y Y había pasado por problemas. Continuando con el tema de Alan, quiero mostrar un video que a mí me encanta. Sí. A ver, vamos. Adelante, producción. Pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. Ahí está nuestro querido Alan. Bueno, no lo demostraron todavía. No lo demostraron. Sí. Y lo peor de todo es que para tratar de curarse en salud, los miembros del Ministerio Público ahora han abierto un proceso contra todos los dirigentes del partido, acusándonos de ser organización criminal para variar, ¿no? Claro. Y lavado de activos. Claro. Y por supuesto no tienen, sino simplemente recortes de periódicos para poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, yo sí que quería decir una cosita pequeña sobre esa coyuntura en la que Alan dijo esas cosas, ¿no? Sí, claro. Él estaba en ese momento ya en un proceso de arrinconamiento que estaban Sí, haciendo ya. contra él los medios de comunicación, Exacto. IDL, la señora Palacios y todos ellos, y Vizcarra, y haciendo todo ese cargamontón. Sobre todo Vizcarra, que tenía a las fiscales comiendo en su Exacto, casa, ¿no? exacto. En la noche se juntaban con la fiscal de la Nación, o sea, todo armado para sacar a Alan Claro, García. como se hizo también como fuera. con Keiko ¿Cómo se y con hizo? Humala también.
Pero en el caso de Alan, yo estoy convencido que el plan era asesinarlo. Porque... Bueno, son palabras mayores. Sí, yo lo he dicho ya en varias ocasiones. En el fondo sí fue asesinado, porque fue inducido a hacer lo que estaba haciendo y lo que hizo finalmente. Pero además lo siguiente, que yo lo he contado un poco marginalmente, pero ahora se lo doy con un detalle más fijo. El señor Morán, que era ministro del Interior, cuando el año 10, ya muerto Alan García, me llamó a mí y a Jorge del Castillo y a Javier Velázquez a que viéramos el video completo de lo que había sucedido en la casa de Alan. De la intervención. Y allí nosotros hemos visto cosas que todavía no las han pasado, y yo sigo hablando de estos temas, pero como si nada, ¿no? O sea, ya nadie dice nada, pero hay varias partes que nunca se han visto en la televisión, porque la última imagen que se ve de Alan es subiendo la escalera, se ve una especie de sombra de una pistola, claro, ¿no? Que se ve la silueta de un revólver. Así es. Sí, esa es la... Pero, claro. Mira, en primer lugar, todas las tomas eran mudas. Sí. O sea, no habían puesto audio. Eso Sí. es una cosa que nunca la han podido explicar. En segundo lugar, Alan, en el momento el siguiente video es el momento en el que se para un policía delante del dormitorio con la puerta cerrada y tratando de tocar. Y se ve también en ese momento que un policía pasa a toda velocidad delante como para abrir la puerta por la parte de atrás, porque era mudo, ¿eh? Por eso te lleva a pensar, no, ya ha habido el balazo, ¿no es cierto? Claro, a pensar que ha habido tal vez un intercambio de palabras. Así es, pero no se sabe. Se corta el video y aparece otro video ya con la puerta abierta y con con Alan García hacia adentro. Se ve que la cámara entra, está todo oscuro, no habían corrido todavía las cortinas, y hacia el otro lado de la cama se le ve a Alan en el suelo, no de cúbito, sino parte de su cuerpo estaba sobre la parte de la cama, la lateral de la cama, ¿no? Y allí la cámara se toma por lo menos unos 3 minutos de acercar y regresar, acercar y regresar el rostro de Alan García, que estaba impávido. Cortan de ahí de nuevo, y el siguiente tramo es ya con la luz, se ve todo mucho más claro, pero Alan ya no está donde estaba, sino que estaba corrido en el suelo. Entonces, en la puerta de su... Entonces, si estoy entendiendo bien, cuando dice que a Alan la intención fue asesinarlo, no se refiere figurativamente a que lo indujeron a suicidarse. Sí, o sea, lo indujeron. Sino que literalmente lo asesinaron. No estoy diciendo que le metaron ellos el mal. Solo quería aclarar eso. No. Porque Alan se disparó. Solo quería aclarar eso para que el público lo tenga claro. Sí. Pero que ellos sabían que lo que iba a pasar, estoy absolutamente seguro. Sí, ¿Por qué? Hay un episodio también de lo que muy poca gente habla. Cuando él entró a la embajada del Uruguay, sí. Yo estuve con él, entré con él a la embajada, y nos recibió el embajador Barros de muy buena manera, y además él era no del partido de Tabarés Vázquez, sino del partido Colorado, que es el partido con el que nosotros hemos tenido siempre vinculaciones, ¿no? Claro. El partido de Valle. Y el episodio que pasó es que fue recibido muy bien, le dieron su dormitorio, fue tratado muy bien. Pero como hubo esta presión enorme de los caviares, Vargas Llosa yéndose con Cateriano a Uruguay y hacer todas esas cosas, bueno, eso fracasó. Y entonces lo llamaron un domingo y le dijeron, ¿sabes qué? Hemos revocado. ¿No? Revocado, porque yo estuve presente cuando Tabaré de Vázquez y Alan García hablaron esa misma noche y le dio el asilo en ese momento. Es más, le dijo que lo iba a alojar en un lugar que él tenía, y que incluso hablaron de que iban a comer carnes y cosas así. Yo no recuerdo. Eso está en las metamemorias, que él ahí coge también el revólver y alguien lo detiene. Eso iba a decir. Él, en el momento en el que le dicen te vas de la embajada, entonces él hace todas sus cosas, las pone, y ahí tenía la pistola y se le va un tiro. Ese tiro le traspassó la mano. Claro. Y yo lo he visto,
porque 2 días después le hicimos incluso un... Ahora, fue un tiro que se le salió, digamos. Se le salió Claro. y le perforó la mano. Y yo le he visto eso porque al día siguiente estuvimos con él y al día subsiguiente hicimos un acto en el aula magna en donde incluso la venda se le salió un poco y tuvo que esconder la mano, etc. Ese balazo lo escucharon los del servicio de inteligencia que estaban en la puerta de la embajada. Entonces sabían ellos que Alan tenía una pistola. Claro. Y como Alan hablaba, y todo lo hablaba, y Alan a todo el mundo le decía, a mí no me agarran, yo me meto un tiro. Entonces ellos sabían que iba a pasar eso. Claro, si no, apretaban un y poco. ya ha sido una negligencia terrible. O sea, ¿cómo lo dejas? Ya no, olvidémonos de Alan. A una persona a la cual tú estás yendo a detener, ¿cómo la dejas ir a subir al cuarto un ratito y cerrar la puerta? Porque un criminal, Así es. un criminal, y en ese momento lo están tratando como un criminal, te saca un arma y se vuelve loco y te defiende. Sí, o sea, claro, puede pasar cualquier o cosa. sea, Para eso hay protocolos. es una ¿no es intervención absolutamente Ahora, irregular, pero irregular. hay una parte final todavía, hay un video final cuando tú ves desde la ventana, digamos, a Alan tumbado en el suelo, Ajá. tú ves ahí a 2 policías con unas frazadas moviéndolas así, y después se corta también. Supuestamente estaban cargándolo para llevarlo al hospital. Ajá. Pero la pregunta es, si estaba muerto, ¿por qué lo movieron? Claro. No podían, tenían que esperar a que viera un juez, ¿no es Claro. cierto? Ya, pero lo movieron. Entonces, cuando se les pregunta, ¿y ustedes por qué lo movieron? Porque estaba vivo. Claro. Ah, ya. Y ahí está la pantomima también. Ya, y si estaba vivo, entonces ¿por qué no llamaron una ambulancia? Ajá. ¿Por qué lo metieron en su carro? O sea, a Alan, el tamañazo que tenía, meterlo en la Claro. maletera de su carro. Claro. Ellos estaban a 2 cuadras del Ulloa, Claro. y podía haber venido 6 Claro, hay un tema irregular ambulancias, también. lo llamaron. Hay un tema irregular también que se dice que se declara la muerte de Alan varias horas después para poder allanar el domicilio. Así es. No solamente hicieron eso, sino que también buscaron decir... Yo llegué al hospital antes que la ministra. La vi llegar a ella y entonces ella entró. Y a mí no me dejaron entrar. Y yo soy congresista, nada. Que es cuestión médica, no puede entrar. Y entonces salía la señora a decir, sí, estamos luchando, ha tenido un infarto. Mentira, todo eso era mentira. Claro, todo Alan se había disparado acá. Claro, Además, claro, no claro. solo eso, sino como Alan había pensado en eso, él ha conversado con nosotros antes y lo decía en son de broma y nosotros le decíamos, no hables así. No, sí, mira, si tú te disparas acá puedes quedarte vivo, pero si tú lo haces encima de la oreja, no hay manera de que... Ya lo tenía bien O Y sea, el planeado. balazo es encima de la oreja. O sea, de alguna forma había entredicho de repente entre ustedes. Sí, que Es iba a como ser- Sí. cuando una persona Sí, claro, claro. depresiva... Pero no le creíamos. No, claro. Cuando No una le persona creemos. depresiva, que está, o sea, que está en un estado Pasando por emocional muy bajo, Claro. suele dar ese tipo de bromas con doble sentido. Indirectas, ¿no? Para que uno la Indirectas vaya... ahí. Sí. Y hay que estar siempre atentos a eso. Sí. Ahora- Pero Alan no estaba deprimido. Alan había tomado una decisión que para él era una decisión política. honrosa. De con esto. Sí. Ahora yo, claro. Así es. para terminar eso, quería hacer una última pregunta. ¿Cree que han podido haber amenazas de por medio de otro tipo? O sea, que de repente hicieron que tome esa decisión. O sea, de repente amenazas de un tono mayor, de repente a la familia, de repente a... No, la verdad que no. Alan sabía que él era la presa de mucha gente que lo odiaba. Y esto además está graficado en los tweets que pusieron estas personas que te he mencionado y otros más que son los que generaron todo el odio contra él, ¿no? Él tenía claramente su decisión, era una decisión que le había tomado, que no tenía nada que ver con la depresión. Claro. Porque yo recuerdo que la última vez que lo he visto, que ha sido prácticamente 2 días antes, 1 día y medio antes, él estaba haciendo las mismas bromas de siempre y todo, Claro. pero estaba con la pistola. Claro. Y nosotros decíamos, pero no te juegues con eso, ¿no? Y él se reía nomás. Claro. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta que creo que ya está de más porque ya hemos conversado largo y tendido de este tema, pero la dejo ahí
dejo la pelota rebotando. No sé si pudo ver esa entrevista que tuvo PPK hace poco en Perú 21 con Carlos Cabanillas. Sí. En esa entrevista él dice, a Alan Una lo parte, mataron. ¿no? Él dice eso también. PPK dice, a Alan lo mataron. Sí. Y creo que es por eso, porque había toda una conspiración para llevarlo a eso. Para llevarlo a eso, es evidente. Y lo que va a demostrar eso es que ya, bueno, ya no se puede demostrar porque incluso él ha sido incinerado, pero es que fue trasladado justamente, supuestamente vivo, Y también de una manera irregular. Así es. Ahora, para terminar el tema de Alan, terminémoslo de una manera bonito. ¿Cómo describiría en 3 palabras a Alan García? Bueno, yo diría que él siempre fue un huracán. Un huracán. Porque mira, yo recuerdo cuando yo estaba en el partido ya, yo me afilié en el partido del año 73. Y estaba en la Católica, ya teníamos el comando universitario, etcétera. Tenía yo actividad diaria, permanente. Alan no estaba porque vivía en Europa en ese momento. Yo no lo conocía en ese momento, ¿no? Se hablaba de él y de otros que se habían ido a Europa. Y cuando él vino el año 77, por ahí, vino al Perú y fue a la Católica a buscar a los compañeros, o sea, a buscarme a mí. Yo en ese momento era secretario general de la Facultad de Derecho en la Católica. Y él se apareció, me acuerdo clarito que con el saco puesto así encima, nomás no las manos, entonces, ¿no? Muy europeo, ¿no? Claro. Y fue, digamos, muy simpático, etcétera, etcétera, pero después él como regresó al partido y era una figura y Haya de la Torre lo conocía muy bien, etcétera, nosotros, que eran los que habíamos estado peleando contra el gobierno militar en las calles y toda la cuestión, decíamos, un momentito, que se ponga en la cola, ¿no? Algo así de la política, ¿no? Y entonces eso lo llevó a él a conversar con nosotros. Claro. Para tener O sea, ahí tuvo que hacer esas conexiones, ¿no? Sí, Tuvo que, claro. sí. Y entonces desde entonces tú lo veías como era así un vendaval, él andaba, mucha fuerza tenía. Justo eso es algo interesante hablando del... Justo interesantemente lo que has dicho de Alan, era una gran figura, era un huracán, pero ahora en el APRA, ¿qué huracán puede surgir? Porque eso también es algo que con Cristian estábamos conversando y justo estábamos comentando eso. ¿Qué figura puede surgir ahora en el APRA, ¿no? Porque Alan ha sido, yo creo que el gran político, incluso a nivel Perú. O sea, fue increíble que con la muerte de Haya de la Torre haya habido un sucesor que haya estado a la altura. Sí, bueno, es que eso es un tema permanente, ¿no? Yo me acuerdo cuando murió el jefe del partido, Haya de la Torre, todo el mundo decía, ya el APRA ya no va a haber más. ¿De dónde va a salir otro que sea del nivel? Claro, es lo que se dice hoy día con Alan. Exacto. Pero hoy en día Pero justamente no ocurrió en el caso de Haya de la Torre en el sentido de que el APRA se muriera, ni tampoco va a ocurrir ahora, porque justamente lo que hizo Haya de la Torre y que no han hecho la gran mayoría de incluso caudillos en América Latina es construir un partido político que tenga vida política sin necesidad de estar en el Congreso, en los ministerios, etcétera. Entonces, por eso es que el APRA sobrevive, pues, porque hay miles de apristas por todas partes que mantienen al partido. Ahora, pero sí es verdad que hoy en día en el APRA de repente no hay una figura referencial, ¿no? Y no solo en el APRA, porque también en los diversos partidos también. O sea, hoy en día, por ejemplo, no hay candidatos ni de derecha ni de izquierda. En ningún partido. O sea, hay como una escasez hoy en día de un candidato presidenciable, ¿no? Sí. Desde el APRA y en general, ¿no? Hay escasez de figuras llamativas, por así decirlo. Es cierto, pero hay que considerar que no estamos en una etapa electoral, o sea, todos aquellos que puedan tener un deseo de hacerlo todavía se están guardando. Hay que considerar también que hay una modificación de lo que es el pensamiento de un líder, es decir, o sea, para la población, ¿qué cosa es un líder? Estamos viendo que lugares como en
por ejemplo, en Argentina con Milei, que es una cosa rarísima, o el Claro. caso de Boric en Chile, que es un muchacho que no sabe nada. O el caso de Bukele también. O de Bukele, claro, que también llama la atención. hay distintas formas nuevas que están surgiendo y que se ponen en práctica y los liderazgos Claro. crecen. Entonces, en este momento, ¿para qué necesitas un líder que esté empujando las cosas si todavía la democracia peruana está bastante boba, ¿no? Sí. Ahora, yo traje esta columna que escribió un amigo mío, aprista, Enrique Valderrama en El Montonero. Sí, claro. Resaltado algunos puntos y quería preguntarle su opinión al respecto. Por ejemplo, una de las cosas que hice es que, haciendo una autocrítica a nivel partidario, que no se ha producido por escrito y sistemáticamente un nuevo relato explicativo de los hechos políticos y sociales de los últimos 40 años. Otro tema, No sé, bueno. ¿Pero a qué se refiere? ¿Un nuevo relato de los últimos 40 años? claro, que tal vez el APRA no ha renovado dentro de su pensamiento un nuevo relato político vinculado ya con los hechos más recientes. No sé qué decir, porque en esos 40 años han estado justamente los dos gobiernos, y uno con los resultados que tuvo, y el segundo que, tomando en cuenta el primero, hizo las cosas de otra manera. Pero se ha hecho formalmente, se han No, publicado es- libros, Sí. Que si se han escrito libros sobre esos episodios. Quizá no, pero yo creo que en estas cosas el que pide que se escriba, lo primero que debe hacer es escribir. Que debería ser, claro. Claro. A ver, bueno, acá también hace una aclaración que usted ya hizo, que Noto de Izquierda es marxista, el APRA se enmarca en la democracia social, no es antiempresa, pero es pro mayorías, pro trabajadores, productores de campo. Bueno, ahí creo que todos estamos de acuerdo. Así es. Otro punto que resalté es esta crítica, tal vez se la puede tomar un poco personal usted. Yo estoy acostumbrado. Los voceros usuales del aprismo se han limitado a ser comentaristas del día a día de la política y a perder la orientación social y propositiva que siempre caracterizó al aprismo en su tradición. Bueno, es una manera de decir las cosas, pero lo cierto es que esta entrevista, por ejemplo, si se pone en tono de lo que se está pidiendo ahí, se convertiría en una clase de universidad y sería un poquito aburrido, ¿no? Y entonces, como lo que está ocurriendo es que justamente las noticias son ahora cada vez más rápidas, más llamativas, etcétera. La labor de los dirigentes está en la de decir algo en medio de un inmenso mar de noticias y que se pierden por ahí, pues. Entonces, yo creo que es cuestión de estilo, nada Y más. lo último que resalte es y que me permite a mí formular una pregunta es ¿cómo puede hacer el APRA para sacarse esa falacia inventada por los caviares, lo voy a decir con nombre propio, los caviares, Rosmaría Palacios, Marcos y Fuentes, del fujiaprismo? Bueno, pero ese es un cliché de nuestros enemigos, ¿no? También decían, por ejemplo, en la época que tuvimos una alianza con el odriismo, Claro. ¿no? Que no sabíamos odristas, o sea, Claro. no saben la política. Y quienes dicen esas cosas jamás van a poder derrotar a un partido político como el APRA, porque ellos seguirán yendo, porque lo que les interesa es, no sé, pues su grupito de amigos, etcétera, y ir tomando el poder de la manera en que lo van haciendo, en la sombra, ¿no? A través de las universidades, etcétera. En cambio, el APRA, con todos los problemas que tiene, ahí sigue. Y ¿cuántas veces los han querido perseguir? O sea, nos han perseguido todos los dictadores, todos los enemigos nuestros. Ahí seguimos. ¿Por qué? Claro. No somos superhéroes ni nada de eso. Seguimos, ¿por qué? Porque tenemos una identidad y porque al atacarnos ellos nos amalgaman, pues. Entonces, por eso, más calumnias, más aprismo. Ahora, Eso tiene 40 años, 50 años. Sí, una pues. pregunta, si bien el APRA creo yo que es el partido político, digamos, por naturaleza del Perú, o sea, es el partido... Yo creo que es el con ma- único partido que cumple los requisitos para ser un partido. No, sí, pero justo esa era mi pregunta.
¿Es el único partido realmente que podemos decir partido político? Por ejemplo, ¿qué opina del PPC o Acción Popular? Bueno, el PPC sí. ¿Los considera que también Claro. tienen ese rigor de partido político como lo tiene la... Bueno, a ver, en realidad esto me mete en un tema un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de partidos políticos y tenemos que el Estado peruano, a través de un ente ultra burocrático que es el Jurado Nacional de Elecciones, maneja a los partidos políticos. Claro. Ellos son los que dicen quién debe entrar, quién no debe entrar, qué se debe hacer, nos dan, o sea, todo. Y encima nos cobran a los partidos Pero políticos. no hablemos de la parte formal legal, sino desde la ciencia política hay un concepto de lo que es un partido político y la pregunta de Patricio va por ahí. O en la trayectoria, de repente, no histórica. Así como en México el PRI es probablemente el único partido que cumple con todos los requisitos para ser un partido, no requisitos legales para estar inscrito, sino para ser considerado. ¿Usted consideraría que el APRA es el único partido político peruano real o hay algún otro partido que usted cree que tenga el trabajo de masas, de bases, la organización partidaria como para calificar, al menos en términos de ciencia política, como partido político? Bueno, es difícil porque, por ejemplo, Acción Popular es un partido, y es un partido decente que, digamos, no necesita una ideología porque tenía, digamos, otro tipo desarrollista de la política, ¿no? El Partido Popular Cristiano sí es un esfuerzo de darle un contenido doctrinario con el pensamiento social cristiano que viene de Europa, aunque en la actualidad yo creo que ya están con ciertas situaciones en que se les ha pegado un poco de caviarismo, ¿no? La señora Pérez Tello, por ejemplo, no parece militante de ese partido. Creo que el partido de señor Cerrón es lo que todo partido, toda estructura política necesita de un partido comunista. Ahí están, pues, ahí están, ¿no es cierto? Claro, como siempre divididos entre ellos, peleados entre ellos y con todas las facciones que tienen. Entonces, en el fondo son partidos, pero el problema es que los partidos en el Perú no son asociaciones de ciudadanos que libremente deciden participar en la vida política y ejercer el derecho. No, son en realidad entes que tienen que pasar por las orcas caudinas de la ultraburocracia que hay en el Estado peruano, y entonces los dirigentes, en lugar de hacer política, no tenemos tiempo, porque tenemos que llenar un papel acá, mandar otro acá, que el abogado acá, que firmar tal tema. El personero no mandó a tiempo. Ese tipo de cosas. Sí, pues. ¿No? Y encima tenemos un Jurado Nacional de Elecciones que, en lugar de ser neutral y contar los votos, no, ellos dicen, hay que crear las PASO, los partidos deben hacer esto, deben ser el otro. ¿Y quién lo dice? No, el señor Salas Arenas, que solamente tiene un pensamiento comunista y que cree que puede imponerlo a los demás partidos. También yo considero, ya como abogado, que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales deberían, como criterio, a la hora de resolver en favor del derecho a la participación política. Así es. Y no lo están haciendo. Lo que están haciendo es restringir, ser legalistas al mango para, no sé si para tener menos trabajo o tener menos carga, pero no están interpretando la norma en favor del derecho a la participación política. Es que la han puesto en manos de gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de estas cosas, sino son burócratas que han entrado y que improvisan. Y muchos de ellos son abogados y han trabajado en el Poder Judicial, y entonces están convirtiendo la relación entre los partidos y el Jurado Nacional de Elecciones como la misma relación que hay entre un abogado y el Poder Judicial, donde es también todo es con papel. Y entonces
están distorsionando las cosas. Lo primero que hay que hacer, y yo lo he planteado ya a algunos dirigentes políticos, es derogar el reglamento de partidos políticos Claro. y que se rija por la ley general de asociaciones como cualquier otra. Claro. Y que permitan que los partidos Sí, se autogobiernen. Exacto. Claro, como Se debe autogobiernen, por Hagan supuesto, sus dando estatutos, cuenta y todas esas cosas, ¿no? Claro. Sus estatutos y todo, y tengan, claro, las... Tengan personalidad jurídica Ajá. y que den cuenta, por supuesto, ¿no? Claro. Como toda persona individual o Exacto, colectiva. exacto. Pero no pues que estén encima y que usted haga esto, haga lo otro, pague acá, vaya allá, no puede Claro, ser. se desnaturaliza realmente. Se- Sí, No, y totalmente. para la persona que quiere ingresar a la política y quiere formar su partido, se le genera un problema un gravísimo. bolondrón. O sea, al final es un ¿Y quiénes son los que desincentivo. logran entrar? Entonces, los Acuña, por ejemplo. Claro. Millones de Ah, millones, sí, ya. ¿no? Para hacerse una estatua de oro, como se ha hecho. Que la sacaron hace poco, ¿no? Bueno, yo se la doy porque es fundador de la universidad. Sí. Pero de Así oro. como en la ULIMA hay un busto del fundador. ¿De oro? No, de oro no sé. De oro. Debe ser Oro macizo. metal recubierto en cobre. Pero, De plástico. Bueno, creo que ya hemos cubierto el tema del resurgimiento del APRA. No sé si quieras contarnos un poco más de ese procedimiento o lo mantienen todavía ahí oculto. El del partido para Ajá. la selección. No, mira, nosotros ahora estamos en tratar de resolver los problemas generados por el Jurado Nacional de Elecciones, de que tenemos que elegir a un compañero para que vaya a un puesto acá, que el personero presente sus... Una burocracia terrible. Es ¿no? una cosa atroz, en eso estamos. Pero nuestros cuadros tienen la obligación de estar presentes en todos los comités que tenemos, son 150 a nivel nacional, Claro. y tener actividad permanente, ¿no? Esa actividad a veces, como te señala, a veces tiene problemas. Por ejemplo, el local del partido en Chimbote, que es bastante grande y es propio, está embargado. ¿Por qué? Porque a un dirigente hace como 10 años, pero lo han embargado recién ahora. Se le ocurrió poner en una pared su nombre porque era candidato hace 10 años en Cerro de Pasco. Y no sé cómo haya llegado hasta acá y han embargado el partido Claro, esas son cosas. esos muertos que quedan ahí y explotan. Y explotan en su momento. Exacto. ¿no? Pero bueno, si salimos de eso y tenemos más tiempo de hacer política y de que nuestros cuadros estén en todo el país y podamos hablar justamente de la agenda social, entonces eso tarde o temprano nos va a perfilar como el partido de izquierda democrática que el país necesita. Claro. Sí, de verdad necesitamos una alternativa de izquierda Democrática. de izquierda razonable. Y De necesitamos izquierda razonable. también partidos de derecha y partidos de ultraizquierda, pero que sean democráticos, porque No, eso tiene que ser enriquece, democrático. Sí, eso enriquece el debate. Imagínate, un debate entre todos los que piensan igual debe ser aburridísimo también. La coalición, estamos todos de acuerdo. Así es, estamos de acuerdo. Ahora, lo malo con los partidos del radicalismo de izquierda, de los comunistas, es que entran en democracia y te dicen que es democracia y al final la destruyen, ¿no? Sí, Ese claro, es un gran peligro. entran para destruir. Es el pensamiento marxista, pues. Claro, el no es, pensamiento no es- marxista. no es socialismo democrático. Claro, ese es el pensamiento de Gramsci. De Perú Libre, claro. Ajá, claro, claro. sí, Pero, sí. por ejemplo, en Portugal, hasta hace poco estuvo gobernando una coalición que era entra todo. Estaba la izquierda radical, la izquierda moderada, la derecha conservadora, la derecha liberal, y tenían que gobernar todos juntos porque si no, no podían cumplir con las metas fiscales de la Unión Europea, y les iban a mandar ahí les dicen los camisas grises, Ajá. cuando te quitan la autonomía en materia económica y en materia fiscal. Y bueno, tenían que ponerse al día, tuvieron que conversar todos, gobernaron. Claro. Bueno, los europeos, que son los inventores de la democracia, ¿no es cierto? Ellos tienen democracia desde hace más de 100 años.
y de 200, 300, incluso parlamentos que tienen 800 años, ¿no? En la isla de Man. Pero allí hay también una revolución, ¿eh? O sea, ya no, los partidos no son los de antes. Ya el Partido Socialdemócrata Alemán y el CDU, el Demócrata Cristiano en Alemania, ya prácticamente ya están fuera del poder. Sí, en Italia, ni qué decir. No, en Italia ya con el Movimiento 5 Estrellas, ahora Meloni, o sea, ya... En España, ese pacto que ha tenido que hacer el PSOE con los catalanes, ¿no? Sí, no, una todo locura. todo eso está entrando en cuestión en Europa. Y eso es muy preocupante, porque ellos son los que inventaron el sistema y el sistema tiene que salir. Está saliendo de las manos. Sí, exactamente, bien peligroso. Le iba a preguntar también, ¿usted se considera retirado de la política? No. Puede ser que esté retirado del Parlamento, que es una parte de la política. Claro. Yo he hecho más política fuera del Parlamento que dentro. Lo que pasa es que justamente se cree que solamente se hace política en el Parlamento o cuando estás en un partido, cuando en realidad los partidos tienen que movilizar a sus cuadros. El partido siempre está haciendo política. Tiene que estar presente. Solo los partidos electoreros están todos guardaditos esperando que llamen a las elecciones, pero un partido que está activo tiene que estar en todo el tiempo. No, yo nunca me he retirado. Ahora, vayamos a los temas de fondo ya para ir cerrando la entrevista. Primero, hace poco salió una sentencia del TC que prohíbe la reelección inmediata. Obviamente que esa sentencia iba a ser desestimada porque era un sinsentido. O sea, lamentablemente, nos guste o no, esta reforma que hizo Vizcarra, donde se acabó con la reelección de los congresistas, pasó por todos los cauces democráticos. Sí, bueno, lo que buscaba Vizcarra era justamente destruir el sistema de partidos para que no haya líderes que le digan las cosas que él no quiere escuchar, ¿no? Pero a mí esta sentencia me permite conversar sobre cómo se vivió ese momento en el Parlamento. Primero en el 2018, las reformas de Vizcarra, cómo él dirigió las respuestas al referéndum, cómo fue el golpe, el cierre del Congreso, y cómo usted tomó también la sentencia que sacó el TC hace poco, refrendando que efectivamente no existe tal cosa como una denegación fáctica. Bueno, esos fueron años, meses muy complicados. Comenzó, recuerdo claramente, con el que fue primer ministro natural de San Martín, me estoy olvidando su nombre, que fue el primer ministro de Vizcarra. Él era congresista, me habló sobre la posibilidad de que Kuczynski renunciara, y yo le dije, bueno, si va a tomar esa decisión, hay que... el del partido de Acuña, sí. el que, ¿cómo se llama? Organizó todo el que organizó todo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya me he olvidado. Yo también. Ya me he olvidado, pero sí. Claro. Ya, bueno, con él hablamos y yo me acuerdo que le dije, bueno, pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar varias cosas, pues porque el Tribunal Constitucional está para acá, para allá, etcétera. Y él, por supuesto, dijo sí, por supuesto, a todo, ¿no? Porque así es como se conversa cuando quieres llevar las cosas a tu molino. Y en ese momento ya teníamos solamente una carta que era, porque ya habíamos censurado a un ministro, ¿no? Al ministro de Educación. Claro, a Saavedra. A Saavedra, ya lo habíamos. Saavedra. Y entonces había cierta tensión en el Congreso. Y la verdad es que cuando Vizcarra ya empieza a poner el pie en el pecho, ya empieza arrinconándonos, ¿no? Se pone matonesco y su gente también, ¿no? O sea, reclutó al grupo morado, ¿no? Claro, ahí los traidores, a Gino Costa, Alberto de Belaúnde. Así es. Entonces ellos empezaron a dar con todo. Tuvimos ahí situaciones complicadas. El fujimorismo estaba pasmado. Tenía buenos cuadros, pero no tenían... No estaban teniendo la capacidad de reacción que se necesitaba. Cierto.
Y entonces estábamos arrinconados. Por ejemplo, cuando vino el proyecto de ley de creación de la Junta Nacional de Justicia, votamos a favor porque estábamos con la espada de Damocles encima, ¿no? Claro. Y cuando viene ya todo el desenlace del golpe de Estado, bueno, ahí a mi modo de ver hubo un error grave de inexperiencia de Olaechea, que estaba de presidente del Congreso, porque le dio el uso de la palabra a una persona que era, por más que fuera el primer ministro, entró a patadas y, y no tenía por qué darse el uso de la palabra. Y le da el uso de la palabra y hace su cuestión de confianza, que incluso tampoco no tenía por qué verse en ese momento, ¿no? Pero Vizcarra ya estaba en la televisión diciendo, bueno, ya he decidido, ¿no? Es más, Claro, justo hemos traído el video de Salvador del Solar irrumpiendo en el Congreso, así que para que el público recuerde estos nefastos momentos de la política peruana, lo mandamos. Adelante, producción. A Carlos Villarreal que nos explique qué está pasando, porque ahí está la congresista Donaire, por ejemplo, dando sus declaraciones. Carlos. Muchas gracias, Patricia. Directo en directo está haciendo uso de la palabra Indira Wilca de Nuevo Perú, reclamando que se han cerrado justamente las puertas de acceso al hemiciclo del Congreso. Una vergüenza cómo se está debatiendo el día de hoy. Primero en la Junta de Portavoces han querido restringir totalmente el debate. A mucha insistencia se les ha recordado, estoy en interrupción, se les ha recordado que este es un espacio democrático de deliberación. No vamos a empezar, presidente, si no se abren las puertas. Este no es una cárcel, este es el Parlamento. Por favor, le pido a usted que disponga a abrir las puertas. Está ingresando en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Un momento. Está cruzando el hemiciclo, saluda a todos. No hay ninguna razón. Hay algunos que aplauden, obviamente, a los que están apoyando. Y bueno, esa fue la payasada del entonces primer ministro Salvador del Solar. Y sí, Olaechea se equivocó. Ahora, además hay cosas que deberían todavía verse, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho que efectivamente eso no era un acto legítimo, ¿no? Eso está bien, no sé qué consecuencia puede tener después, pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Nosotros ya habíamos elegido a un miembro del Tribunal Constitucional en ese momento. Así es. ¿Ya? Que era el señor González Olaechea. Sí. No, era González Olaechea es el actual canciller, no, era pero tenía Olaechea. ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé el nombre, pero el que era primo era primo de Olaechea, claro. O sea, compartían ese apellido. Sí. Bueno, lo cierto es que, ya nos vamos a acordar, pero lo cierto es que este señor, este abogado, le sabía, pero al dedillo, todo el tema del aeropuerto de Chincheros, que exacto. El otro lo quería sacar. Exacto. Entonces, cuando se le eligió, eso nos lo han contado sotoboche miembros del gabinete, que entró en pánico, porque la elección de él fue lo que le fastidió. Claro. Y precipitó el tema. Entonces lo llamó a Salvador del Solar, que tuvo un penoso caso de ingresión a la política, obedeciendo nada menos que a Vizcarra a hacer un golpe de Estado, y hace esa payasada. Con Gino Costa a su lado, lamentable también, yo se lo he dicho, Gino Costa es compañero mío de la universidad. lo conocen ya. Sí, entró como derechista cristiano y terminó como comunista. O sea, no tenía todavía pensamiento propio. Y bueno, eso se tiene que también que revertir de alguna manera. Claro. Porque este señor Olaechea, tenemos que acordarnos del nombre, fue al día siguiente al Tribunal Constitucional. Claro. Y no lo dejaron entrar. Exacto. Claro, una locura. Pero ya había sido elegido. ¿Cuál era la mácula de él? La excusa fue de que no se publicó en El Peruano. Sí, pero eso es claro. No, y El Peruano le dieron la orden para que no lo publique. Que no la publique. Porque pusieron una cuestión previa ahí, un agente del Frente Amplio. Sí. Pero no, fue ese día yo vi y dije, esto es un circo. No, fue un completo circo. Sí. Además, fue un populismo, ¿no? Eso fue un populismo total, ¿no? Sí,
los pocos conocimientos que tengo de política, soy un entusiasta de política, me pregunto, ¿qué tan difícil debe ser llegar a un consenso de 87 votos en un Congreso? Sí, pues. Era evidente, ¿no? O sea, Era evidente. Ahora, y el fujimorismo era un poco complicado, pues, por tener tantos congresistas, y entonces tenían muchas alas adentro, ¿no? Y eso también impidió que pudiera haber una solidez más efectiva, ¿no? Y entonces todo se perdió. Tenían celos, algunos de ellos tenían celos de nosotros, ¿no? Sobre todo de Velázquez Besquén y quien habla. Porque como nosotros hablábamos y decíamos lo que ellos tenían que hacer y al final era lo lógico, entonces, no, ustedes se dejan de llevar de las narices de los apristas, ellos son solamente dos y los jalan a ustedes. Así es. Entonces, eso fue mermando pues las cosas, ¿no? Mauricio, un poco para acabar, porque ya nos están ganando la hora. Preguntas rápidas, opiniones simples, directas. De acuerdo. Sí, no quiero acabar con una pregunta en general de la situación actual, ¿no? ¿Cómo ves el gobierno de Dina Boluarte? Balearte. Boluarte. Has dicho Balearte. Balearte. No. El gobierno de Dina, y también hoy el tema del ministro del Interior, ¿no? Que le acaban de hacer la censura, el señor Vicente Romero. A ver, el Perú está viviendo un interinato, nada más, es un gobierno interino. Y lo que hacen los ministros es llenar los huecos con burócratas que encuentran en los ministerios. Nadie pertenece a un partido, no hay coordinaciones de carácter político, cada uno simplemente se limita a hacer lo que le toca hacer ese día, ¿no? Y al día siguiente otro papel y al día siguiente para cobrar su sueldo. O sea, no hay una dirección. Así es, no se puede esperar que haya nada nuevo, porque el hecho de que no caiga ya es suficiente triunfo para esta señora, que en realidad no hace nada, o sea, no necesita hacer nada, está y se la pasa viajando, más que nada. Pues, ¿no? o sea, es increíble que siga gobernando. Es increíble. ¿Pero por qué? Por culpa justamente de la ultraizquierda. Porque si la ultraizquierda hubiese tenido más paciencia en trabajar políticamente lo que ellos están buscando, que es capturar el poder, no lo hubiesen hecho como lo hicieron, vamos a tomar Lima, etcétera, porque genera justamente anticuerpos grandes. Finalmente hay un sector de la derecha, yo no me incluyo en ese sector, pero tengo muchos conocidos de la derecha que son pro Dina y lo dicen abiertamente. Dice, bueno, Dina no será de derecha, no la habremos elegido, pero es de las nuestras. Que se queda hasta el 2026. Exacto, te dicen eso. Y no sé si pueda llegar hasta el 26, porque en el Perú cualquier momento se genera un problema, no sé, un escandalete en la televisión suficiente, puede ser, y puede caerse. Pero mientras tanto, bueno, es como digo, un interinato que está allí y que permite que haya un espacio político para que ya las cosas cambien y vuelvan a tomar su curso, ¿no? Otra pregunta, Otárola, ¿llega a fin de año? Yo creo que sí. Él es justamente el fuché, ¿no? El poder tras el trono. Claro. ¿No? El que está detrás, el gran burócrata. Y mientras no haya un gran escándalo, va a durar, ¿no? Claro. Pero si mañana surge uno, porque puede estar en cualquier momento, puede caer todo, ¿no? Si mañana salen las pruebas de que él ordenó el apagón de Matute. Por ejemplo. Así es. Bueno, se nos han quedado algunos temas bajo el tintero. Le quería preguntar también sobre la JNJ, pero... Bueno, para acabar, yo creo que la última sí podemos decir esta, ¿no? ¿Qué opina y con esta cerramos, qué opina de la alcaldía de Porqui? Bueno, se parece a Otárola, ¿no? Es un poco también, parece un interinato, porque no se le ve conduciendo. Claro. Se le ve tratando de resolver un problema acá, otro pequeño problema acá, pero no se le ve conduciendo. ¿Dónde está su visión macro de todo lo que tiene que hacer para hacia adelante? Eso no lo tiene, está comiéndoselo la coyuntura, y creo que tiene que salir de ese tema. Claro, yo siento que él está muy enfocado en sus relaciones públicas, como si estuviera haciendo una campaña. Por ejemplo, se la pasa dando medallas, ¿no? Claro, pero
tal y vez... por culpa de una de esas medallas la quiere arrinconar a la fiscal de la nación. Claro, y increíble. tal vez tiene un problema con su equipo de comunicación porque yo no me estoy enterando de qué es lo que está haciendo su gestión. Sí, pues. Y yo he votado por él. Yo tanto también. Para presidencial Claro. como para Pero cuando él salió a decir que iba a sacar a Luis Alberto Sánchez del parque que tiene, yo salí y dije, nosotros hemos votado por ti y ahora nos vas a pagar. Claro. Entonces, bueno, no retrocedió puedes y hacer todo. eso, Claro. pues. Pero entonces... Para poner a Castañeda, que con todo respeto, no es Luis Alberto Sánchez. Así es. Entonces, pero claro, retrocedió y todo, pero yo lo veo un poco pasmado. No lo veo Como que se le está yendo de las manos. Sí, no tanto yendo de las manos, sino que está, digamos, viviendo su realidad sin tener un horizonte, ¿no? O de repente no era realmente apto para el puesto como él pretendía, ¿no? Pero con todos los recursos económicos que él tiene y su pasado empresarial, nadie podría pensar claro, que no, ¿no? claro. Tendría que tener una razón. Debería, ¿no? Debe- Pero parece que le queda grande porque no lo vemos un poco... Tal vez no entiende cómo funcionan las cosas en la También gestión pública y él quiere tomar decisiones como se toman en el mundo privado, pero a veces Es distinto. te encuentras con trabas y quiere tener competencias que no le corresponden a la alcaldía también, eso también va a pasar. Bueno, Mauricio, Bueno, muchas te gracias. agradecemos muchísimo por tu tiempo, por todo lo que has compartido No, con por nosotros. favor, al contrario. El público, A los políticos nos gusta hablar, pues entonces ya. el público también lo va a agradecer y nada, te invitamos a darle algún mensaje al público. Bueno, aquí está tu cámara, algún mensaje al público. A ver, bueno, el Perú, joven, recuerda. el Perú es un país democrático. El Perú es un país en donde los ciudadanos deben vivir y viven siempre libres y que no puedan tener un Estado que los persiga, ni tampoco que haya siempre inseguridad. Y creo que con esas cosas los peruanos somos capaces de lo que sea, porque hemos sido el gran Perú, y ese gran Perú seguirá nuevamente la senda que los peruanos querramos, ¿no? Hasta luego, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate, Patricio. Y Chao, Cristian. chao, público. Chao, público. Hasta la Nos próxima. vemos.